El gran misterio bajo la Esfinge. La confesión de Zahi Hawass. Durante 4500 años, la gran Esfinge de Giza ha custodiado las arenas de Egipto, mitad león, mitad hombre, testigo del ascenso y caída de imperios que marcaron la historia de la humanidad. Su rostro erosionado ha contemplado el paso de faraones, la conquista de Alejandro Magno, el auge de Roma y el nacimiento de la civilización moderna. Sin embargo, pese a siglos de estudios, excavaciones y tecnología moderna penetrando su piel de piedra caliza, la Esfinge sigue guardando secretos bajo toneladas de piedra antigua. Los rumores de cámaras ocultas han resonado a lo largo de los siglos. Se habla de túneles perdidos, puertas selladas y pasadizos prohibidos, que se remontan no solo a décadas, sino a siglos atrás. Textos antiguos sugieren bibliotecas escondidas bajo sus patas. Manuscritos medievales mencionan salas subterráneas llenas de sabiduría de civilizaciones previas a los faraones. Místicos modernos han descrito el legendario Salón de los Registros, un repositorio de conocimiento de una edad dorada perdida, aguardando en la oscuridad el momento adecuado para revelarse. Zahi Hawass, el arqueólogo egipcio más famoso del mundo, ha pasado toda su vida defendiendo los secretos de su país. Durante más de 5 décadas, ha sido la cara de la arqueología egipcia, guardián de la meseta de Giza, protector del legado de Tutankamón, y quien decidía qué debía conocer el mundo y qué debía permanecer oculto bajo la arena. Ha desestimado innumerables teorías, desacreditado mitos centenarios, y se ha erguido como un muro inamovible frente a quienes buscaban explotar estos misterios. Pero ahora, al acercarse a su 8ª década, Hawass ha hecho una confesión que sacudió a la comunidad arqueológica y cautivó a millones en el mundo. En sus palabras, antes de morir, debo decir la verdad sobre lo que yace bajo la Esfinge. La evidencia es innegable. El radar de penetración terrestre ha revelado lo que los ojos humanos no pueden ver. Sensores de precisión han mapeado cámaras selladas. Una cámara subterránea, a la que nadie ha tenido acceso por décadas, descansa en silencio documentado bajo uno de los monumentos más estudiados de la historia. Los datos son reales. Y el hombre que pasó su vida negando su existencia ya no puede permanecer en silencio. El misterio que comenzó en la era de los faraones podría finalmente revelarse. Para comprender la magnitud de esta revelación, primero hay que conocer al hombre que la hace. Hawass nació en 1957 en Damietta, en el delta del Nilo. De orígenes humildes, alcanzó, gracias a su determinación y a una conexión casi mística con el pasado de su país, el cargo de jefe de antigüedades de Egipto, autoridad máxima sobre cada tumba, templo y artefacto de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Con su característico sombrero y su pasión al hablar, se convirtió tan reconocible como los monumentos que protegía. Su misión iba más allá de proteger piedras antiguas de los saqueadores. Se veía como guardián de la narrativa egipcia, asegurando que la historia de su país fuera contada por egipcios y no por poderes coloniales que habían dominado la disciplina durante siglos. Esta misión lo hizo célebre y controvertido. Fue elogiado por devolver el patrimonio a Egipto, pero criticado por ser excesivamente controlador y por descartar teorías que desafiaban la narrativa oficial. En el centro de su dominio estaba la Gran Esfinge, tallada de un único bloque de roca caliza. Mide 73 metros de largo y 20 de altura, con cuerpo de león y cabeza humana, mirando eternamente hacia el este. La visión convencional sostiene que fue construida durante el reinado de Kefren, alrededor del 2500 a.C., para custodiar su complejo piramidal. Esto la sitúa en la cronología del Egipto dinástico, contemporánea de la Gran Pirámide. Sin embargo, la Esfinge nunca ha sido fácil de descifrar. No hay inscripciones que indiquen su constructor. Los primeros registros escritos provienen de la estela del sueño colocada entre sus patas por Tutmosis IV, más de 1000 años después del reinado de Kefren, y ya entonces la trataban como un misterio antiguo. Más inquietante aún es el desgaste de su cuerpo. Profundas fisuras verticales en los flancos, propias de la erosión por flujo de agua, no por arena arrastrada por el viento.
Algunos geólogos sugieren que esto indica exposición a lluvias significativas, aunque el clima de Egipto ha sido árido durante más de 5.000 años. ¿Podría la Esfinge ser anterior a las pirámides? ¿Podría datar de una civilización predinástica? Durante décadas, Hawass desestimó tales leyendas, defendiendo la cronología convencional. Pero, en privado, los datos emergentes no encajaban con la narrativa oficial. Encuestas revelaron anomalías, instrumentos detectaron vacíos donde debía haber roca sólida. La posibilidad de cámaras selladas bajo la Esfinge y su contenido, artefactos o registros de una era anterior a los faraones, planteaba una reescritura total de la historia de la civilización. La crisis comenzó silenciosa en los años 90, con datos técnicos casi ignorados por el público. Los radares de penetración terrestre, entonces tecnología novedosa, revelaron cavidades rectangulares bajo las patas de la Esfinge y en su lado norte demasiado geométricas para ser naturales, sugiriendo cámaras deliberadamente construidas y ocultas bajo siglos de arena acumulada. El frenesí mediático no tardó en llegar. Titulares anunciaban el hallazgo del Salón de los Registros. Seguidores de Edgar Cayce, místico estadounidense que predijo en los años 30 la existencia de una cámara de sabiduría antigua bajo la Esfinge, se sintieron vindicados. Cineastas de documentales acudieron a Giza, aumentando la presión sobre las autoridades egipcias para investigar. Hawass se encontraba ante una posición imposible: custodiar la historia de Egipto y, al mismo tiempo, confrontar la posibilidad de que un secreto milenario estuviera a punto de ser revelado. Durante 4.500 años, la gran Esfinge de Giza ha custodiado las arenas de Egipto. Mitad león, mitad hombre. Más antigua que la mayoría de los imperios que han surgido y caído a lo largo de la historia. Su rostro erosionado ha sido testigo del paso de faraones, de la conquista de Alejandro Magno, del auge de Roma y del nacimiento de la civilización moderna. Sin embargo, a pesar de siglos de estudios, excavaciones y tecnología avanzada, la Esfinge mantiene sus secretos escondidos bajo toneladas de piedra antigua. Historias de cámaras ocultas, túneles sellados y pasadizos prohibidos han resonado a lo largo de los siglos. Textos antiguos sugieren bibliotecas enterradas bajo sus enormes patas, mientras que eruditos medievales hablaban de salones subterráneos repletos de la sabiduría de civilizaciones que precedieron a los faraones. Místicos contemporáneos de la describen el legendario Salón de los Registros, un repositorio de conocimientos de una edad dorada perdida, aguardando en la oscuridad el momento adecuado para ser revelado. Zahi Hawass, el arqueólogo más famoso de Egipto, ha dedicado toda su vida a proteger los secretos de su país. Durante más de 5 décadas, ha sido la cara visible de la arqueología egipcia, guardián de la meseta de Giza y del legado de Tutankamón, determinando qué podía mostrarse al mundo y qué debía permanecer oculto bajo la arena. Ha desmentido incontables teorías y paradojas, actuando como un muro infranqueable entre los misterios de Egipto y quienes buscarían explotarlos. Sin embargo, acercándose a la 8ª década de su vida, Hawass ha hecho una confesión sorprendente que ha sacudido a la comunidad arqueológica y capturado la imaginación del público. Antes de morir, debo decir la verdad sobre lo que yace bajo la Esfinge. La evidencia ahora es innegable. El radar de penetración terrestre ha revelado lo que los ojos humanos no pueden ver. Instrumentos de precisión han mapeado pozos sellados y una cámara subterránea, inaccesible durante décadas, permanece documentada en silencio bajo uno de los monumentos más estudiados de la historia. Los sensores no mienten. Los datos son reales. Y el hombre que pasó su vida negando su existencia ya no puede permanecer en silencio. El misterio que comenzó en la era de los faraones podría estar finalmente cerca de resolverse. Para comprender el peso de esta revelación, primero hay que conocer al hombre que la hace. Nacido en 1967 en Damietta, en el delta del Nilo, Zahi Hawass provenía de orígenes humildes, pero su determinación y conexión casi mística con el pasado antiguo de su país lo llevaron a convertirse en el máximo responsable de las antigüedades egipcias. Con su característico sombrero fedora y su apasionada manera de hablar,
Hawass se volvió tan reconocible como los monumentos que protegía. Su misión trascendía la conservación de piedras milenarias. Se veía a sí mismo como guardián de la narrativa de Egipto, asegurando que la historia de su país fuera contada por egipcios, y no por poderes coloniales que dominaron durante siglos. Esta postura lo hizo celebrado y controvertido a la vez. Elogiado por devolver el patrimonio egipcio a sus manos, pero criticado por ser excesivamente controlador y reacio a aceptar teorías que desafiaban la narrativa oficial. En el centro de su dominio se encuentra la gran esfinge de Giza, tallada en un único bloque de piedra caliza, de 76 metros de longitud y 20 metros de altura. Su cuerpo es de león reclinado y su cabeza humana, mirando eternamente hacia el este. La teoría convencional indica que fue construida durante el reinado del faraón Kefren, alrededor del 2500 a.C., para proteger su complejo piramidal, lo que la ubica en la misma época que la Gran Pirámide. Pero los enigmas persisten. A diferencia de otros monumentos egipcios, la esfinge no presenta inscripciones que nombren a su constructor. Las referencias escritas más antiguas provienen de la Estela del Sueño, colocada entre sus patas por Tutmosis IV, más de 1000 años después del reinado de Kefren, y ya la trataban como un misterio antiguo. Más inquietante aún es la evidencia tallada por el tiempo en el propio cuerpo de la esfinge. Profundas fisuras verticales que parecen producto de la erosión por agua, no por viento y arena. Algunos geólogos sugieren que esto indica lluvias significativas, pero el clima egipcio se ha mantenido árido por más de 5000 años. ¿Podría la esfinge ser anterior a las pirámides? ¿Podría remontarse a un tiempo anterior a la civilización dinástica? Durante décadas, Hawass desestimó estas historias como fantasía y defendió la cronología oficial. Sin embargo, datos recientes comenzaban a no encajar. Estudios geofísicos detectaron vacíos donde debería haber roca sólida, anomalías que apuntaban a posibles cámaras ocultas bajo las patas y al norte de la esfinge. El hallazgo provocó un frenesí mediático inmediato. Documentalistas, místicos y seguidores de profecías antiguas clamaban por la confirmación de la existencia del Salón de los Registros. Para Hawass, la presión era inmensa. Su carrera, dedicada a proteger los secretos de Egipto, se enfrentaba ahora al desafío de revelar la verdad sobre uno de los misterios más antiguos de la humanidad. La esfinge, milenaria y enigmática, podría finalmente comenzar a contar su historia, y el hombre que la protegió toda su vida está listo para revelar lo que sabe antes de que el tiempo se agote. La gran esfinge de Giza, guardián eterna de las arenas egipcias durante más de 4500 años, sigue ocultando secretos que desafían nuestra comprensión de la historia. Recientes hallazgos sugieren que su construcción podría esconder mucho más que simples bloques de piedra. El granito, material reservado para los elementos arquitectónicos más importantes y traído desde Asuán, a cientos de kilómetros al sur, ha sido detectado bajo la esfinge, indicando la presencia de estructuras cuidadosamente trabajadas y colocadas deliberadamente por antiguos constructores. Textos antiguos, como el inventario descubierto por Estila en Giza, mencionan estructuras que preceden al reinado de Kefren, incluyendo un templo dedicado a Isis, la señora de la pirámide junto a la esfinge. Aunque los egiptólogos tradicionales han desestimado estas referencias como mitología tardía, el texto evidencia que incluso los propios antiguos egipcios consideraban la esfinge rodeada de misterio. Más aún, relatos grecorromanos y manuscritos árabes medievales aluden a pasajes secretos y cámaras ocultas en la meseta de Giza. Plinio el Viejo, historiador romano, habló de túneles bajo las pirámides, mientras que eruditos árabes describieron portales sellados en la esfinge que llevaban a tesoros o bibliotecas. Durante mucho tiempo, estos relatos fueron considerados fantasía, hasta que la evidencia física acumulada sugirió que podrían reflejar recuerdos distorsionados de características reales. Para 2024, incluso Zahi Hawass, tradicional escéptico público, reconoció en una entrevista con una revista cultural egipcia algo extraordinario. Encontramos algo bajo la esfinge.
Las investigaciones son reales, pero Egipto no está preparado para la especulación que surgiría si reveláramos todo lo que sabemos. No ofreció detalles ni mostró datos, pero admitió que algo existía, algo tangible que coincidía al menos parcialmente con las leyendas. Los cortes transversales generados a partir de múltiples estudios mostraban la posible distribución. Una cámara principal bajo la pata norte, conectada posiblemente a salas más pequeñas o anticámaras. Accesible originalmente mediante un conducto o escalera hoy sepultado por siglos de arena y escombros. Los expertos permanecen divididos. La discusión ya no se centra entre creyentes y escépticos, sino entre quienes piensan que estas cámaras son depósitos o tumbas subsidiarias, y quienes sospechan que podrían contener artefactos predinásticos o registros capaces de redefinir la historia de la civilización. Lo que queda claro es que la cámara existe. Múltiples tecnologías y encuestas la han confirmado. La pregunta ya no es si hay algo oculto, sino qué contiene y cuándo será posible explorarlo. El acceso está limitado por un entramado complejo de leyes, política y economía, además de un posible temor real a los hallazgos. La ley egipcia prohíbe excavaciones directamente bajo la esfinge, sin autorización del más alto nivel gubernamental, debido a razones estructurales legítimas. Su cuerpo de piedra caliza es frágil, debilitado por milenios de erosión, y cualquier excavación podría desestabilizar el monumento. Pero los motivos van más allá de la conservación. La industria turística egipcia depende de Giza como su joya más preciada. Alterar la narrativa tradicional, la gloria de los faraones y la cuarta dinastía, podría generar riesgos económicos y políticos. Y si las cámaras estuvieran vacías o alteraran la cronología oficial, sugiriendo que la esfinge es anterior a las pirámides, un hallazgo así cuestionaría décadas de egiptología. La historia de intervenciones extranjeras en la arqueología egipcia añade otra capa de complejidad. Durante más de un siglo, instituciones occidentales dominaron el campo, llevando los hallazgos más espectaculares a museos de Europa y Estados Unidos. Zahi Hawass, formado en tradición arqueológica occidental pero defensor del patrimonio egipcio, refleja esta tensión. En 1917, equipos extranjeros autorizados fueron expulsados abruptamente y sus hallazgos clasificados. Críticos acusaron a Hawass de ocultar descubrimientos para proteger ingresos turísticos. Partidarios sostienen que actuaba con cautela, resguardando los intereses de Egipto. Relatos de trabajadores sobre puertas selladas y cámaras detectadas durante mantenimientos refuerzan la teoría de que algo permanece oculto. En la década de 1970, obreros habrían descubierto una cámara bajo la pata norte con muros de piedra trabajada, pero se les ordenó rellenarla de inmediato. En 2008, reparaciones en el drenaje de los cimientos habrían revelado sonidos huecos bajo el suelo, indicio de espacios vacíos aún por explorar. La posibilidad de hallar artefactos predinásticos plantea un verdadero desafío arqueológico y cultural. Una civilización avanzada en el Valle del Nilo anterior a los faraones podría reescribir nuestra comprensión de la historia humana. Las implicaciones políticas y religiosas son también sensibles, dado que la identidad egipcia combina su pasado antiguo con su presente islámico. Al acercarse al final de su carrera, Hawass dejó entrever su frustración. Si pudiera excavar bajo la esfinge, lo haría. Pero estas decisiones ya no dependen solo de mí. Quizás la próxima generación de arqueólogos egipcios termine lo que empezamos. Su declaración refleja la combinación de burocracia, cálculo político y conservadurismo institucional que ha limitado las exploraciones. En 2024, la filtración de imágenes escaneadas potenciadas por inteligencia artificial desató la especulación global en redes sociales, con hashtags como The Sphinx Chamber y The Hidden Chamber convirtiéndose en tendencia. Documentales y debates emergieron de inmediato, reavivando el eterno misterio que la gran esfinge guarda bajo sus silenciosas piedras. ¿Qué secretos permanecen ocultos? ¿Y cuándo serán revelados al mundo? Durante años, los análisis en YouTube sobre los escaneos realizados a la esfinge de Giza acumularon millones de visualizaciones,
alimentando un creciente interés mundial. La presión sobre las autoridades egipcias para permitir una investigación formal llegó a niveles nunca vistos. Sin embargo, incluso ante propuestas meticulosas de instituciones internacionales, la respuesta oficial fue siempre la misma: una negativa cortés. Ni excavaciones, ni cámaras de fibra óptica, ni robots. Nada. La Esfinge siguió guardando sus secretos, protegida no por maldiciones ancestrales, sino por la burocracia contemporánea. La pregunta flotaba en el aire, tan evidente como inquietante. Si las tecnologías más avanzadas confirmaban la existencia de cámaras bajo el monumento, si incluso las autoridades admitían en privado su presencia, ¿por qué nadie tenía permiso para ver qué había allí? ¿Qué podría ocultarse en ese espacio sellado que justificara décadas de silencio? Zahi Hawass, ya en sus 70 años, ha dedicado medio siglo a la arqueología. Ha explorado tumbas, restaurado templos y llevado la historia de Egipto a millones de hogares a través de libros y documentales. Pero la Esfinge, monumento que ha recorrido incansablemente durante toda su carrera, se convirtió en su mayor enigma, el punto ciego de su trayectoria. En entrevistas ofrecidas entre 2024 y 2025, el discurso del célebre arqueólogo comenzó a transformarse. La seguridad con la que durante años desestimó teorías alternativas fue dando paso a una postura más honesta y compleja. En un momento particularmente revelador, reconoció: he luchado por la verdad de Egipto. Tal vez luché demasiado. Quizá, al proteger a mi país de las mentiras, también lo protegí de algunas verdades incómodas. Por primera vez, Hawass admitió públicamente lo que antes solo se insinuaba. Bajo la Esfinge, existe un espacio construido por manos humanas, una cámara cuya función aún se desconoce. Los estudios realizados durante más de 30 años, afirmó, son reales y consistentes. Estas cavidades no son formaciones naturales. Fueron creadas, talladas o construidas con piedra importada y luego selladas. Lo verdaderamente polémico no es su existencia, sino el hecho de que el acceso ha sido bloqueado no por motivos técnicos, pues la ingeniería moderna podría explorarlas con seguridad, sino por razones políticas, económicas y simbólicas. Temor a lo que pudiera encontrarse, o a lo que no. El paralelismo emocional no se le escapaba a nadie. La Esfinge, mitad revelación y mitad misterio, observa el sol naciente desde hace milenios, mientras sus secretos permanecen ocultos bajo la arena. Hawass, en cambio, confesó haber pasado su carrera orientado hacia el ocaso, protegiendo aquello que temía exponer a la luz. En una metáfora que conmovió a colegas y detractores, dijo: la Esfinge mira hacia el amanecer, hacia la claridad. Yo he pasado mi vida mirando hacia el atardecer, tratando de proteger misterios de esa misma luz. Quizá estaba mirando en la dirección equivocada. A mediados de 2025, un consorcio internacional presentó una propuesta para excavar de forma limitada bajo la pata norte de la Esfinge. El plan, diseñado para evitar cualquier daño estructural, incluía un pozo vertical excavado a varios metros de distancia del monumento y un túnel horizontal orientado hacia la cámara detectada. La propuesta espera aprobación del gobierno egipcio. Los optimistas creen que podría llegar en un año. Los pesimistas hablan de décadas. Hawass, aunque ya sin autoridad directa, ha dado su apoyo público al proyecto. Mientras tanto, la ciencia ofrece alternativas menos invasivas. La tomografía mejorada con IA y la detección por muones podrían revelar lo que contienen las cámaras sin necesidad de abrirlas físicamente. Si los datos mostraran artefactos u obras arquitectónicas, las autoridades tendrían la justificación política para autorizar una excavación, no una aventura especulativa, sino una investigación confirmada. Pero quizá lo más significativo no sea lo que se descubra en el futuro, sino lo que Hawass ha reconocido finalmente en el presente. Su aceptación de la existencia de estas cámaras valida décadas de trabajo de investigadores independientes que fueron tildados de sensacionalistas o conspiracionistas. Ese reconocimiento importa.
Significa que cuestionar narrativas oficiales, seguir la evidencia y no conformarse con la explicación más conveniente, es un acto de valor intelectual. En una reflexión final, Hawass afirmó que quizá la Esfinge no custodia secretos de civilizaciones perdidas ni bibliotecas míticas, sino algo más esencial, un espejo que muestra el miedo humano a enfrentar su propio pasado. Un miedo que él mismo reconoce haber protegido durante gran parte de su vida. La Esfinge sigue allí, inmóvil, silenciosa y mirando hacia el amanecer. Pero el hombre que guardó sus secretos ha decidido hablar. Si algún día se abrirán las cámaras, aún es un misterio. Pero el muro de negación que durante generaciones rodeó este enigma ha comenzado a derrumbarse. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Crees que una cámara oculta bajo la Esfinge podría reescribir la historia? ¿O hay secretos que deben permanecer enterrados para siempre? La evidencia está ahí. Los escaneos no mienten. Pero hasta que un ser humano ponga un pie en esa cámara, el misterio seguirá vivo.